¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Continuamos esta recorrida por el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, en nuestra quinta temporada de Con Vida Propia y llegando a través de la señal 520 de Cablevisión Flow Up a toda la República Argentina o a donde se encuentre con su celular, su tablet y la aplicación de Cablevisión Flow Up. Hoy nos quedamos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás. Ya han venido muchos colegas de San Nicolás y esta es una invitación especial. Pero antes de hablar de eso, con gusto recibo y saludo, le doy la bienvenida a René Cotini, locutor, periodista, escritor. René, ¿cómo estás? Gracias por venir, qué gusto recibirte. Bueno, muchísimas gracias, el placer es mío, Andrés, realmente, ¿eh? Un gusto que hayas invitado a la casa, al fin y al cabo, porque uno viene en representación de la radio. Nos ponemos en tema y hablamos un poquito de la historia. Esto va dirigido un poquito, o casi exclusivamente, seguro, a los que tienen más de 40, 45 años. En una época, las grandes transmisiones de fútbol de José María Muñoz tenían un referente para los partidos de los equipos de Rosario en el fútbol mayor, que era don Aldo Ramini, que él comentaba. Es más, Radio San Nicolás transmitía los partidos de Newell's y de Central. El 10 de octubre, hace unos días nada más, cumplió 50 años. Sabes dónde encontrarme cuando busques un amigo, la alegría y la esperanza de los sueños compartidos. Bastará con que me mires para que ya estés conmigo. Sabes lo que yo siento porque vos sentís lo mismo. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón y eso es para siempre. Un sentimiento. Y de los que estaban en esa mesa y en ese festejo de los 50 años, el único que no había venido por acá era René. Así que René, te toca defender a todos los muchachos y además de locutor y periodista, como dice en el título que estamos mostrando en este momento, René ya lo es desde el punto de vista práctico, pero en días nada más, en semanas nada más, se va a convertir en el escritor que va a reflejar qué es lo que pasó con el ET24. Dale, que hasta ahora hablé todo yo. Bueno, tal cual lo decías, hace 50 años atrás comenzaba esto, ¿no? Realmente una situación apasionante para aquellos que la vivieron en su momento. Obviamente te comento y les comento a la audiencia, por supuesto, 5 personas que hacen esta sociedad. Lamentablemente de las 5, 3 fallecidas, las que han quedado todavía con vida y que nos han posibilitado, o en mi caso en particular me han posibilitado justamente llegar a escribir esta serie de historia que lo que busca es que no quede allí en el olvido justamente tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto trabajo, tanto entrega. Entonces, obviamente, nutrido de lo que fue notas, como bien decís vos, con Aldo Ramini, pero también con otro de los integrantes de aquella primera sociedad que fue integrada por también Manuel Marchiano, me fueron nutriendo de elementos como para poder llegar a llevar a cabo este libro, que si Dios quiere, como también mencionabas, en días más va a ver la luz. Y sobre todo, insisto, es con la idea de que quede reflejado esto para la posteridad, ¿no? Que hubo alguna vez, cuando pasen los años, se recuerde una radio que esperemos siga, obviamente existiendo y siga por muchos años más, pero bueno, igualmente un reflejo de lo que es la historia de justamente todo lo vivido, y estamos hablando de 50 años
del momento de salida al aire propiamente, pero también hay que recordar y también hacer hincapié en los 6 primeros que estuvo como un circuito cerrado, porque sin duda sentó las bases de lo que hoy podemos llegar a estar teniendo como Radio AM justamente con estos 50 años de vida del 10 de octubre pasado. Sí, sí. Leí también que le habían pedido al Consejo Municipal. ¿Qué respuesta tuvieron de los representantes? Positiva, por suerte. Esa fue una situación que también llevé yo, pero en ese caso debo aclarar, fortuita. En realidad, en una charla de café mantenida con alguien que lamentablemente hace algunos meses atrás nos dejó, falleció Rubén Osmar Lescoblé, otra figura señera, y sobre todo relacionada con el campo, así que toda la gente que hoy día nos está viendo y es de todas las localidades del norte bonaerense, sur santafesino, propiamente en la cuestión que hace al mundo del agro, seguramente lo recordarán. Él en alguna oportunidad me decía que lástima que el Consejo, atento al aniversario, o mejor dicho, a los años que iba a cumplir la radio, no le hubiera surgido como decisión propia de poner un día, justamente como tal, para reconocer todo ese esfuerzo. Y bueno, no, del Consejo, obviamente otras prioridades, otras cuestiones que hacen a tener en la agenda, esto nunca quedó como materia justamente a pensarla. Entonces, cargué la idea, él, como te decía, lamentablemente nos dejó en marzo, allá por mayo, y contando que además tampoco quedaba mucho tiempo como para si se daban los pasos, y uno conociendo la burocracia de estos organismos iba a demandar que el tiempo transcurriera más rápido de lo que uno pensaba podía llegar a darse. Es que más o menos mediados de mayo me llego al Consejo Deliberante con una carta pensando encontrar a algún trabajador allí de la plantilla propia, y sin embargo, bueno, me atiende en ese momento en particular el propio presidente del Consejo, que estaba justamente allí una tarde, por estas horas sería. Cuando fui, el ingeniero Ponce me atiende muy diligentemente, me invita inclusive a pasar a su despacho, yo le muestro la carta y cuando la ve me dice, mira, sí, calculo que no habría ningún inconveniente como para que se pasara a declarar. La intención era, tomando el 10 de octubre, fecha aniversario de los 50 nada más y nada menos de vida de la radio, de aquí en más el día de la radiodifusión nicoleña. Dice, pero bueno, obviamente esto pasa por el seno del cuerpo, allí son 20 ediles, no es una decisión propia que se pueda llegar a tomar. Fue dándose cada uno de los pasos hasta que uno veía también que se acercaba más la fecha de lo que era la resolución de ellos. Allí vuelvo un poco a la carga, hablo con otro de los ediles también a los que le debo agradecer infinitamente, el doctor Danilo Petroni, que integrando inclusive la comisión de legislación que era propiamente la que iba a terminar resolviendo en cuanto a esto, o por lo menos de que esto se tratase propiamente en el recinto, se lo carga él, como te decía, al hombro, y termina dando la pauta de más o menos unos 15 días antes, en una sesión 15 días antes propiamente de la fecha 10 de octubre, deciden allí tratarlo y por unanimidad se pasa a declarar el día 10 de octubre, empezamos ya por el jueves pasado a celebrarlo, el día de la radiodifusión nicoleña, pero como siempre aclaro, y por suerte he tenido cabida en los colegas radiales justamente de la ciudad, de otros medios por supuesto, que han entendido cuál era la pauta. No el hecho, más allá de que se tomó como base obviamente LT24, porque la madre sin duda es innegable de lo que fue después ver otros medios también en acción, pero abierto a un festejo para todo el espectro radial, ¿no? Así obvio. Lo han tomado así, me alegro infinitamente, pero y por eso lo valoro. Cuando avancemos te voy a preguntar, pero te voy a adelantar la pregunta. Dele. ¿Cómo habiendo tan buenos periodistas y tan pocos programas grandes en la tele y en la radio? ¿Vos sabés que yo no lo entiendo de San Nicolás? Mira, esto ha preparado la producción para que te presentemos, porque nosotros en este momento... ojo que puede haber errores, puede haber chistes, te pido que quede entre nosotros, soy un profesional de esto. Ese es el desafío. René nació en... Vos andás diciéndome, está bien, ¿no? ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, nació en La Emilia, es la localidad que está pegada, si uno va para Buenos Aires, a la derecha, antes de entrar hacia la izquierda, para el lado del río, a San Nicolás. La Emilia fue conocida históricamente y sigue siéndolo en los programas y en los canales de deporte de nivel nacional por haber tenido un extraordinario equipo de básquet que pasó a la historia del deporte argentino. Totalmente. Y inclusive obviamente por lo que se le dio origen a la localidad que fue la fábrica textil, ¿no? Que en su momento se originaban allí muchas de las telas que después se conseguían. Ha pasado que han contado pilas de veces el hecho de que alguna persona que viajaba de la Emilia a Europa se encontraba con telas que cuando miraban allí en el orillo veían que decía fabricado en la fábrica textil de la Emilia.
y bueno, aparecían obviamente pudiéndose comprar en Europa, o sea que allí se origina un poco la historia de la localidad, que también tiene vallas y años, ¿no? ¿Fue una casualidad que hayas nacido en La Emilia o tus padres eran de ahí? Eran de ahí, claro. En realidad, lo único que me permito, si me Dale. das la posibilidad de aclarar, nací como nacimiento propio en una clínica en San Nicolás, en la ciudad de San Nicolás, por la distancia. Obvio. No, porque hay muchos que nacieron propiamente en la Emilia, porque en la Emilia hubo una clínica que dio lugar a muchos partos, pero en el caso mío en particular, bueno, mi madre y su esposo, mi padre, decidieron en su momento trasladarse a San Nicolás para que nacieran los restos de los Cotini también. Yo tengo un par de hermanos más, Daniel y Nora inclusive, que me ha venido a acompañar en esta oportunidad. Y después de esa situación... Nora sigue ahí. Sí, seguro, firme. Y la familia está desde el otro lado también de la tele, allí mirando en San Nicolás. Y después sí, obviamente el nacimiento y, entre comillas, insisto, y hasta los 24 años que me casé viví propiamente en la Emilia. Padre de 3 hijos, ¿correcto? Correctísimo. Simpatizante. Manuel, Lucas y Matías, si no los nombro, Manuel, después Lucas vienen y tirando Matías, orejas. un saludo grande. Simpatizante de... Acá te hicieron una broma. De River Plate. Sí, gallina hasta el tuétano. Está bien. Bueno, hace 29 años que trabaja en Radio San Nicolás, ¿correcto, señor? Sí, correcto, 90 entré. Empezó como operador de radio. Empecé como locutor, en realidad. Y los fines de semana. ¿El locutor operador? No. En esos momentos estaban muy... Era separadas la época, las cosas. Claro, era la época en que había posibilidades de pagar a aquel que hiciera el trabajo de locutor por locutor, operador por operador, informativero por informativero. Entonces estaban muy divididos, obviamente, cada una de las tareas. Locutor de los informativos, locutor, periodista, movilero, escritor, como dijimos. Conduce el programa periodístico informativo Primeras Voces, que va de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. ¡Qué hermoso horario! La verdad que sí. Un horario bárbaro. Muy, muy lindo. Cuesta un poco levantarse, ¿no? El hecho de 5 de la mañana, vivo cerca, gracias a Dios, entonces no tengo tanto de traslado, pero a veces el hecho de si uno tiene algún trajín en la noche anterior, después a las 5 el despertador cuando suena, uno no quisiera que sonara, pero bueno, arriba. Y te he visto en muchas cosas de YouTube conduciendo, siendo conductor de eventos del Rotary, si no me equivoco, de la empresaria, me parece, bueno. Del propio municipio, sí. Le decía, conduce el programa Primeras Voces. Esta es linda porque sos el primero que da la información. Sí, claro. Bien recién sacada del horno. Sí. También hace diariamente el microinformativo Somos Campo. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar un cachito de eso. Y como dijo hace un ratito, está escribiendo, ya lo terminó, está en proceso ya de puesta a la venta. Está escribiendo un libro sobre la historia de LT24 Radio San Nicolás, que no te pregunté el nombre del libro. El libro es justamente la fecha 1969-2019, una radio con historia. Una radio con historia. ¿Vas a hacer presentación del libro, lanzamiento en San Nicolás, en otro lado? La idea es que sí, hablábamos justamente con el director de la casa, allí con Helio Cabrera, de la intención de hacer una presentación, obviamente, en la propia... No, pero Helio te dice que sí para que él hable y presentarlo. No. Bueno, pero yo lo hago. Él ya no quiero. Él ya se comprometió por lo menos a hacer una en San Nicolás y también, obviamente, atento a la llegada, la radio se caracterizó más allá de que llega a 4 provincias argentinas desde su origen y hoy lo sigue haciendo, obviamente, pero con muchísima llegada en la región propiamente. Le hace lo que es Villa Constitución y Ramallo, propiamente en el partido de San Nicolás. O sea que en el partido de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dentro de la misma provincia que compartimos. Entonces, hacer una presentación en estos 3 lugares es la idea que se había tirado primigeniamente. Esperemos que se concrete, ¿cómo que no? Somos Campo, el microinformativo. Es una zona que, a pesar del crecimiento tan grande que han tenido las ciudades, las localidades, sigue teniendo una vida propia, como se llama este programa, el campo, el tipo, la persona, los que viven en el campo. Sí, en realidad el partido de San Nicolás en sí de campos mucho no tiene. Es más que nada el partido en sí es más zona habitada que de campo, claro, de campo de sembrado, ¿no?
pero sigue teniendo. En realidad también te iba a explicar sucintamente cómo llega esto de mi justamente caída allí en la conducción de este micro. Este micro, en realidad con otro nombre, Mercado Agropecuario, lo hacía justamente este colega que te digo amigo que falleció lamentablemente, Rubén Lescoulier. Él hizo durante décadas también, fue uno de los primeros programas que tuvo la emisora justamente con diferentes personas en la conducción, pero durante muchísimos años de esa vida de Mercado Agropecuario lo condujo justamente Rubén, como te decía hoy. Y al momento de fallecer, la nueva conducción de la emisora me plantea de llegar a seguir yo con esa tarea, de justamente por lo que decíamos, en la vida que tiene de campo, claro, sin duda, seguir dándole también una presencia en la propia emisora. Así que es por eso que, bueno, obviamente me interesó mucho la propuesta, la tomé y es que así sigo. Y gracias a Dios tenemos 3 micros, que son uno tempranito dentro de lo que es Primeras Voces, el espacio de la primera edición de Somos Campo, que se emite 7:20, son unos 5 minutitos como para dar cuenta más que nada, como bien sabés, valores que hacen a cotizaciones, mercado de Liniers y demás, alguna otra cosa de interés del campo. Al mediodía, hora 12, la segunda edición, también un reflejo de la primera, y la tercera a las 18, que es más que nada con valores ya definitivos, claro, mercado financiero incluido también, ¿no? Así que por ahí pasan las 3 ediciones de Somos Campo. Lo que te iba a preguntar, René, es ¿qué es lo que pasó que habiendo tan buenos periodistas? Fíjate con las imágenes, tenemos un programa nada más, tan buenos periodistas, hay tan pocos programas de televisión, de radio. Yo sé que la gran llegada de las FMs, no sé, creo que hay 18 que se pueden escuchar en San Nicolás. Si te digo, te miento, pero muchas. Hoy lo decíamos en privado un poco, el hecho de lo que implicó el que el medio, como medio en sí de difusión, lamentablemente decayera un poco en lo que es lo que se produce, fue la cantidad de emisoras que empezaron a pulular, ¿no? Me lo mencionaba justamente y en el libro lo expreso tal cual Aldo Ramini me lo decía, la historia empieza a tornarse imposible casi de mantener allá por los principios del 90. Y ahí me parece que esto va relacionado con lo que vos decís, Andrés, el hecho de que obviamente al haber cada vez una torta publicitaria más dividida, porque en realidad la torta sigue siendo de las mismas dimensiones, no es que creció la torta en relación también a la cantidad de emisoras. Entonces, lamentablemente, hubo que empezar a repartir lo mismo entre más, con obviamente muchas situaciones que no son las deseables, ¿no? Porque está aquel medio que tiene todo obviamente como corresponde dentro de la ley, aquí el otro que no, entonces, pero también todo se lleva parte de esa torta. Todo un tema político. Totalmente. En los 90 fue, ya estamos hablando para los viejos, pero en los 90 fue, y no podés cerrar una FM porque es una fuente de trabajo. Claro. Encima que estamos mal, la va a cerrar. Exactamente. Entonces, y después, bueno, deja pasar, se multiplicó. Nadie se quiso hacer cargo de retrotraer o ponerle un poco, por lo menos, un freno a eso, y bueno, es el presente. Y de ahí me parece que se responde a lo que vos planteabas, ¿no? El hecho de que si bien hay mucha gente capaz de poder hacer infinidad de cosas y excelentemente bien, pero lamentablemente no hay incentivo económico que hoy día permita hacerlo, ¿no? Claro, incluso mientras hablaba recordaba que las veces que viene Ezequiel con temas deportivos, ellos tienen una asociación de periodistas deportivos que es grandísima. Sí. No es que son 3 o 4 chicos. Y que tiene su historia también, porque la ha integrado y sigue, creo que en la actualidad también Aldo Ramini, atento a lo que mencionabas hoy, la relación con el deporte propiamente de él como relator, ¿no? ¿Y vos por qué locutor? Locutor fue una cuestión como la mayoría de los casos en la cuestión de la secundaria, por la voz, alguna compañera que dice, vos tenés voz de locutor, y bueno, qué sé yo, uno empezó a creérsela en ese aspecto y empezó a pensar, bueno, sí, ¿por qué no? Y en 17 años, obviamente, un poquito menos, cuando empezó a uno tener que ir definiendo el futuro, le empecé a agarrar el gustito y me atrapó. Me acuerdo inclusive una de las charlas de esas que habitualmente realizan las escuelas cuando llevan a justamente más o menos las características que presentan los alumnos de lo que quieran llegar a seguir a algún lugar como para que se visite y se vea desde adentro todo. Me acuerdo que me llevaron del Colegio Nacional donde yo cursé mis estudios secundarios en una oportunidad a visitar la radio, y aquel que nos dio la charla en los estudios de la emisora hoy día era justamente el propio Aldo Ramini. ¿En serio? Sí, que lo recordábamos cada tanto con Aldo.
Y me acuerdo que yo, inquisidor en aquel momento, que él también lo tenía presente en esa oportunidad, allá cuando empieza, no la M, pero sí la FM, que empezó varios años después de la M, empezó a ser manejada a través de una tercerización de gente. Por ejemplo, el emblema de la locución en ese momento del 88 era un hombre de origen brasileño. Entonces mi situación en aquel momento fue preguntarle a Ramini, teniendo tanta gente capaz acá, ¿por qué traen a alguien de afuera? Y él se quedó siempre pensando en eso, ¿no? Que obviamente en aquella oportunidad, si bien había mucha gente con experiencia, pero no en lo que era la FM. La FM, la primera que se instaló también allí, fue la que tenía como madre a LT24, o sea que también es señera en el aspecto de lo que es la frecuencia modulada, ¿no? ¿Y el primer día en LT24? Y el primer día fue un fin de semana, me acuerdo, un domingo. Yo tenía turnos los domingos y como locutor comercial, por eso era que me animé a corregirte hoy, que Pero sí. fortuitamente fue después la llegada de la actividad de operador, porque como también te planteaba hoy, gracias a Dios en aquellos momentos había posibilidad de que cada uno ejerciera la función para la cual se lo había asignado, sin mezclarse, no porque sea nada malo mezclar esas actividades. Hoy día inclusive lo hago también, en lo que es las primeras voces me opero yo propiamente. Pero no es lo mismo, obviamente, y en aquellos momentos daba la posibilidad de que hubiera cada uno cumpliendo sus funciones. Cuando empezó a achicarse, obviamente, económicamente todo, ahí empezó a tener que agarrar y plantearse, bueno, el que pueda llegar a aprender a hacer técnica también, bienvenido sea. Se sumaba al bolsillo de uno un peso más, obviamente nada desechable en aquella oportunidad, y es que por ahí empecé la tarea, ¿no? Como te decía, el locutor propiamente los domingos en la mañana iba, también a las 6, pero ya propiamente, insisto, a la parte comercial. Y después, con el correr del tiempo, en realidad unos años después, surge la necesidad del medio de tener operadores. Me obviamente ofrezco para eso y es que empiezo a sumar horas de manera paralela, también individualmente, inclusive, claro, imagínate, sí. por un lado hacía turnos para locución, por otro lado hacía turnos de operación técnica, hasta que en algún momento confluyeron ambas cosas y obviamente eso implicó también a lo mejor una contracción del sueldo porque se unificaron. Eso es lo que más o menos hoy día le pasa a la mayoría de los lugares, ¿no? El tener operador es más que nada una cuestión también económica, el que también se haga, o el locutor que también se haga operación técnica, es una forma de salvar, claro, obviamente económicamente un poco lo que le sale a ese trabajador, ¿no? ¿La entrevista? ¿Cómo te llevas? Me gusta, sí. Yo te he escuchado algunas cosas que sí. Me gusta. Me parece que... La trato de hacer, por lo menos a la otra parte, obviamente sentir confortable. No soy de aquellos que buscan la, entre comillas, primicia o la polémica, no. Salvo con Donaldo. Salvo con Donaldo. Ahí además no era ni empleado siquiera en aquel momento, así que daba. Pero me gusta, sí. También, obviamente, insisto, la cuestión de hacer sentir cómodo al entrevistado, las charlas como vayan surgiendo, me gusta, sí. Y el público nicoleño ya se ha hecho muy dependiente de los canales o las señales que llegan desde Capital Federal o de la Ciudad Autónoma. Y este vacío de grandes programas con tan buenos periodistas, ¿será también un poquito por eso? Puede ser. Yo igualmente en eso noto que la gente que escucha la radio de siempre sigue siendo fiel a la radio en diferentes horarios. Vos sabés bien que a veces la cuestión de la radio es la que más permite que la gente en la casa pueda llegar a seguir sus actividades normales y con la radio puesta, informándose, sintiéndose acompañada, y no a lo mejor con lo que implica el estar con la televisión, que uno tiene que estar atento allí a las imágenes como para no perderse absolutamente nada. Y en algunos momentos se dan si uno divide la franja horaria justamente del día, eso se da mayormente en la mañana, la posibilidad de que la gente esté acompañada de la radio y por ende a lo mejor no deje justamente de dar lugar al medio radial por sobre el televisivo, y a partir del mediodía, a partir de las 13, sí pasar a tener dependencia de lo que es la parte visual, ¿no? Pasó media hora. Volando. Realmente ha sido un placer. No, vos hablas mucho, sos locutor, escuchame, 30 años. ¿Crees que cuando se acomode económicamente la cosa, que está muy mal, van a volver la gran cantidad de producción de programas? Yo soy optimista de que sí. No es un engaño. Para mí no.
También debo decirte en esta situación que en lo que hace al libro se charló en algún momento así off the record con Ramini, y Ramini me decía en esa oportunidad de tratar este tema que él no lo ve ya con vuelta, ya no ve una salida positiva para la vida de las radios, el presente, y él lo ve cada vez peor. Yo no, yo soy optimista. Quiero creer, no sé si es lo que uno lo vive y a diario, y hoy día es mi sustento, que uno añora y eso a lo mejor hace pensar, pero no, me parece que hay muchas ganas, eso es lo importante, mientras no decaiga la gana de aquel profesional, las ganas de aquella persona que obviamente les busca la vuelta como para que las cosas se sigan dando. Allí en lo que hace, vos sabés bien, tenés amistad con quienes hoy día manejan el medio en San Nicolás, que es gente del palo, entonces ese incentivo también hace a que el esfuerzo distinta. no. Claro, exactamente. Exactamente. Un placer. Nuestro único deseo es que haya estado cómodo. Totalmente. Si es eso, póngale un 10. No hay problema por la cargada que me Al contrario, al contrario. No. Gracias, René. Realmente Gracias por un gusto, venido. Andrés. Y a tu disposición. Y para la audiencia, mi saludo, por favor. Muchísimas gracias. Me quedó para la próxima charla tu visión dentro de los medios y lo que significó la llegada de todo el movimiento mariano San Nicolás, que es la que produce todo un quiebre, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Una ciudad que identificada con la Virgen, identificada con el acero, identificada con el acuerdo. Así que mire si tenemos charlas mediante. Gracias, René. Un placer. Señores, nosotros mañana seguimos, mañana continuamos esta recorrida por el sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, así que pues bien, será hasta entonces. Le va la vida, le va la gente de aquí y de allá.